antes de entrar un poco eso, pues por hacer un poco de estado de la cuestión y marco teórico, vamos a hablar un poco de la antropología de la muerte para entender qué significa esto ahora, ¿no? Y sobre todo lo que vamos a vincular es la muerte con las posibilidades tecnológicas. Bueno, básicamente aquí este es uno de los primeros fósiles que se consideran humanos. Tiene 78.000 años, era un niño de 3 años y bueno, estaban como en una posición como si estuviera dormido. Y este es el caso humano más antiguo en la historia de la humanidad, en el cual ya sabemos que hay un enterramiento que no es simplemente un fósil, no es un esqueleto encontrado en un sitio, sino que se sabe que ya es una tumba tal como la entendemos en la actualidad, en cierto sentido, es decir, una ubicación con sentido funerario. No podemos saber exactamente las creencias que había asociadas, pero sí que hay un simbolismo que prepara para la muerte, ¿no? que cubre, en este caso, como digo, era un niño pequeño, pero bueno, que llevaba una pequeña almohada sobre la cabeza, que fue envuelto en un sudario natural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí, al menos 78.000 años, que nosotros, los humanos, damos un significado ritual. En realidad hay mucho más. Se han recogido también enterramientos en los neandertales, antes de que fuéramos humanos. Estamos hablando de aproximadamente unos 100.000 años, ya saben que estos son 100, 120, aquí las dataciones son bastante generosas. Estamos hablando de, en Israel, unos yacimientos de Skull and Facer, y este es el que hasta ahora, si yo no estoy muy mal informado, y luego han salido nuevas cosas, pero vamos, nos hace una idea cronológica desde qué punto, incluso antes de la humanidad, homínidos ya hacían enterramientos, como digo, con un cierto sentido funerario, ¿no? Entonces, desde luego, lo que hay que admitir, por nuestra realidad biológica, es que la muerte ha sido compañera de la humanidad desde antes de que fuéramos humanos, desde toda la historia. Y como digo, pues además aquí es donde es nuestra compañera de siempre. El hombre tiene y deberá, desde mi punto de vista, ha tenido que aprender a convivir con la muerte. Y yo creo que forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? También se asocian las primeras formas de religiosidad, bueno, quizás mejor dicho, de espiritualidad, ¿no? De preparar... Claro, siempre la muerte es ese punto de la ruptura, de la despedida, el duelo, ¿no? Entonces es tan humano eso de querer darle algo para ese trance hacia el otro lado, para de alguna manera querernos algo de él, darle algo como en su partida, en su camino, etcétera. Se podría hablar mucho de estas cosas, de hecho solamente de creencias funerarias, etcétera, etcétera, podemos hacer una conferencia entera. Aquí tenemos una necrópolis, me parece que puede ser visigoda, y etcétera, etcétera, todas las maneras que nos hemos ido relacionando con la muerte, en la cual, como digo, la tecnología tiene un papel. Cada generación, como buenamente ha podido, ha pasado sus duelos, ha llorado a sus muertos, se ha desgarrado el corazón al despedirse de ellos, y también, pues ya veremos al final, han aprendido a morir, ¿no? Eso siempre. Pueden existir diferentes formas, que en el fondo son, como pasa en todas las ciencias sociales, las miles de maneras que luego encuentra el hombre. Uno de estos pues son los procesos de momificación, también con ese sentido de preservar, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que es muy, muy humana, ¿no? Que de alguna manera queramos casi hacer una instantánea de lo que fue la persona, de querer retener en nuestra memoria, y no solo en nuestra memoria, sino físicamente lo más posible esas personas, de alguna manera luchar contra natura, no dejarlas marchar. Es todo muy
Luego, evidentemente, profundizando en cada cultura hay muchísimas más interpretaciones de unas momias de unas culturas, de otras, etcétera. Pero bueno, esto probablemente aquí mi amigo Manuel Berrocal pudiera hablar muchísimo más que yo de toda la antropología de la muerte, pero simplemente quiero hacer un pequeño recorrido de una cosa que yo creo que al final es constante, y es cómo es esa voluntad tan humana de querer, de alguna manera, no disecar, pero conservar, de mantener, de tener esa última impronta de lo que han sido nuestros seres queridos, ¿no? Otro tipo de momia. Y aquí, relacionado con la tecnología, llegamos a uno de los primeros hechos que a mí me parece tecnológicamente muy significativos de la muerte. En el siglo XVIII-XIX se puso de moda, estuvo de moda, las fotografías a los muertos. Yo sé que esto ahora mismo nos parece la cosa más bizarra del mundo, pero esto estuvo de moda. Esto estuvo de moda y se hacía y se pagaban a fotógrafos. Me parece que los primeros fueron más que fotografía, que eran una especie de daguerrotipos, tenían otro tipo de un coloreado más no sé qué. Esto ahora mismo, claro, cualquiera que lo haga, pero en su día, y lo digo porque enlazando con lo que va a ser la inmortalidad digital, me gustaría ver cómo será la inmortalidad digital dentro de unos siglos. Pero ahora es la sensación de cómo cada cultura se relaciona con la muerte en base a su tecnología. Y de pronto nunca habían tenido cámaras fotográficas y ahora sí, y yo quiero preservar a mis difuntos, pues los fotografío. Bien, ahora mismo yo te digo, es tétrico. Aquí hay varios ejemplos, hay miles de estas fotografías en internet. Había de dos tipos, unas que parecía que estaban dormidos y otras que tenían como cierto intento de que estuvieran despiertos o una cosa así, ¿no? Ya te digo que aquí, fíjate que esto tiene 2 siglos, vamos a decir, pero yo creo que la lejanía mental, o sea, esto, no sé, yo creo que si alguien ahora, una persona, ahora 2022, le hace una fotografía así como sentado a un fallecido, y yo creo que se lo llevan preso. Es algo que está tan alejado ahora mismo de nuestra cultura, pero no está tan lejano. No está tan lejano. Y ahora esto que nosotros lo vemos entre diversión y horror, yo no sé si no estamos llegando a cosas mucho peores. Pero bueno, un expediente de la historia, las fotografías de muertos. Luego tenemos otras muchas opciones, pues la cremación, ¿no? Que bueno, pues no es que sea moderna, sino que ha existido, yo creo, durante toda la historia, pero sí las posibilidades. Hay gente que pone las cenizas encima de la tele y gente que dice, bueno, ¿por qué no te haces un diamante con tus seres queridos? Pues bueno, esto yo no sé si es más bizarro, desde luego es para pudientes, no creo que todo el mundo pueda. Bueno, esto es una empresa, ¿no? Que, ¿cómo se llamaba? Eso. Y que bueno, pues sabéis que el diamante es carbón comprimido, y entonces pues si lo sometes a una presión tremenda, pues tu abuela, pues si es un diamante, y a lo mejor puede ser literalmente, ¿no? Posibilidades de la tecnología. Yo no entro ni salgo en este tipo de cosas, solo digo que a lo largo de que la tecnología ha ido cambiando, hemos ido haciendo lo que se podía un poco con la muerte, ¿no?